corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a la continuación del estudio del libro de la segunda carta de Timoteo. Hoy veremos los capítulos 3 y 4, cerramos con eso el libro y habríamos concluido las cartas de Pablo a Timoteo.
Recordando que esta segunda carta en lo particular es una carta donde Pablo le insiste a Timoteo que avive el don del ejercicio como ministro del Señor sin tenerle miedo a las persecuciones, sin tenerle miedo a las pruebas, más bien encontrando en Pablo un ejemplo de lo que es el esfuerzo, donde la recompensa quizás no se tendría en esta vida misma, en esta tierra, pero que valía el mérito con tal de servir al Mesías, así que lo animaba a no acobardarse, sino que hiciera la labor como un militante en el Evangelio. Fue un pasaje fue muy interesante los pasajes del capítulo 1 y 2 que vimos la semana pasada y pues nada, continuaremos. Así que bienvenidos, vamos a orar y arrancamos. Padre Celestial, gracias te doy en esta noche, en esta tarde, por darnos la oportunidad de buscarte, Señor, de reconocerte. Gracias por estos pasajes, Señor, que nos instruyen, porque nos hablas de cuál es tu voluntad para nosotros. Te agradezco porque nos has enseñado tus caminos, porque dispones para nosotros una senda para andar. Te rogamos que nos enseñes y nos des la sabiduría para caminar con firmeza, Señor, como hombres y mujeres aprobados, Señor, para toda buena obra. Te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, capítulo 3 del libro de 2 Timoteo dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de Dios. A estos evita. En el último pasaje del capítulo de versículo 14, olvides a partir como título un obrero aprobado, tiene como el preludio de lo que estamos hablando. Vamos a ver algunos versos. El 14 del capítulo dice, recuérdales esto a las personas que Timoteo iba a tener como colaboradores. De ellos dice, recuérdales esto, exhórtales que no contiendan sobre palabras, de lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes, ¿no? Y tú más bien procura presentarte como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Más adelante, en versículo 20 dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles, así que si alguno se limpia estas cosas, el instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que el corazón limpio invoca al Señor. Y más adelante, dice ahí en el 24, bueno, desde el 23 sigamos. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contra. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. También debes saber esto, que dice arranca el capítulo. Entonces, los consejos de Pablo a Timoteo es, haz esto y evita esto. ¿Qué debes hacer? Preséntate limpio al Señor como un instrumento de honra. ¿Cierto? ¿Qué no debes hacer? Sí, ¿qué no debes hacer? No debes participar de las, digamos, actitudes o prácticas que generan contiendas, que generan problemas, que trastornan el mensaje del Evangelio. Más bien sé amable, ¿cierto? Y ahí sí que arranca el capítulo 3 diciendo, también debes saber esto, que vendrán tiempos difíciles, habrán hombres amadores de sí mismos, y aquí empieza una lista de características de personas de los cuales Pablo le dice a Timoteo, pilas porque de esto también verás. Entonces, veamos esta lista de
características de las cuales nosotros tenemos que apercibirnos y tener cuidado. Dice, vendrán hombres en tiempos peligrosos, que serán amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán con eficacia, evitarán la eficacia de ella. A esto se evita. Le dice como 20 cosas de las cuales Timoteo debería cuidarse. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Que nosotros también tenemos que aprender a revisar esto. Pablo le está diciendo a Timoteo, haz una obra en el Evangelio y asiste o apóyate en personas que sean idóneas para esto, pero cuídate de los que no lo son, ¿no? Hay unas características de las cuales nosotros tenemos que, por supuesto, no participar, y por otro lado, cuidarnos de aquellos que las tienen porque pueden ser falsos maestros. ¿Cuáles son cuáles son estas características? Van por el lado de el auto, digamos que de este ego muy grande, ¿no? Donde vemos personas, aquí cuando hace referencia a amadores a sí mismos es egoístas, que solo piensan en sí mismos de una manera exagerada, ¿no? Por lo tanto, son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, es decir, vienen cualidades, características de personas que hacen cosas de las cuales no debemos participar porque los hacen generalmente como una actitud arrogante y egoísta. Entonces, tenerlo claro. Si se presenta un pastor, un maestro, un rabí, un sacerdote, yo qué sé, cualquier persona que pretende enseñar la palabra de Dios, pero tú ves que en esa persona hay estas características, evítalo. No es un ejemplo digno de ser escuchado ni de ser atendido, ¿no? Entonces, repito, las cosas de las cuales tenemos que cuidarnos, es personas que se miran tanto a sí mismos que lo único que buscan es una congregación que gira en torno a ellos. Esto generalmente lo hacen por avaricia, generalmente lo hacen porque pretenden ser mucho más que los demás, al punto que blasfeman contra la palabra del Señor en su arrogancia. No hay afecto natural, son más bien complicados, ¿no? Placables, peleones, hablan mal de los demás, tienen un temperamento difícil, no son realmente piadosos, sino más bien crueles, aborrecen lo bueno, son traidores, son, digamos, pasionales, amadores de los deleites más que Dios. Si vemos personas con estas características, pues no las tengamos nunca como un guía, jamás. No, tenemos que estar alerta. Es que a veces nos sorprendemos de los problemas que pasan en las congregaciones, pero eran completamente predecibles. O sea, nos sorprendemos, pero cuando hacemos la lista de esas cosas feas de los líderes, que son evidentes, muchas veces son tan evidentes que incluso se exaltan, ¿no? Donde a los líderes se les concede todo eso como si fuesen virtudes, ¿no? Los hijos del rey, y pues, un poco de cosas para ponerlos en un estatus donde la gente debe doblegárseles y no al contrario, como dice acá, peligroso esto, cuídate de esto. Porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento. ¿Qué hacen estos? Andan pescando con sus engaños y con sus cosas, y en aquella época dice, llevan cautivas a mujercillas. Se refiere a, en lo particular de aquel contexto, eran mujeres que con ese afán de buscar el conocimiento terminaban siendo, digamos, obligadas ante cualquier estafado. Cosas que al día de hoy pasan bastante. Muchas veces las mujeres son más dedicadas al conocimiento de Dios o al servicio de Dios que los hombres. Cosa que en esa época también, por eso Pablo dice pilas, porque estos vienen y capturan a las mujercillas con cualquier discurso
y lo que hacen es arrastrarlas, ¿no? Por su concupiscencia. Es decir, son mujeres que muchas veces el discurso de estos hombres, ¿cuál es? Restauración del hogar, de abundancia, o sea, como que se atiende a una necesidad que pueden tener estas mujeres y por eso ellas son presas de, pues, de cualquier argumento. Muchas veces nada que ver con lo que realmente es un mensaje de la verdad. Dice, estas mujercillas siempre están aprendiendo, o sea, van de aquí para allá, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en el cual. Este eh, pasaje dice, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés. ¿Saben quién es este James y Jambres? Aquí en Éxodo 7:11 dice lo siguiente. Siete once. Dice allí, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantadores. Por la tradición se argumenta que este James y Jambres fueron los magos de Egipto. Los magos que Faraón llamó para que contrarrestaran pues lo que hacía Moisés. Así que compara este pasaje, estas prácticas engañosas de los falsos maestros con las de unos falsos magos, que con artimañas pues tenían viciada la mente del faraón, porque si hubiesen sido realmente buenos magos, consejeros, le habrían advertido al faraón que no era momento de ponerse a pelear contra Dios. Buscaron fue más bien satisfacer las necesidades del faraón como principal recurso con tal de ellos pues quedar bien. Así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Qué pasa con los falsos maestros? Son corruptos. No les importa trastornar la verdad. Lo hacen porque quieren beneficio de parte de eso. La gente que se aprovecha de la fe, no, creo que es una de las peores cosas que pueden hacerse como práctica, es aprovecharse de los demás. Porque la fe de una persona en cierta manera es su esperanza. Eso es lo que la gente deposita su confianza. Es aprovecharse de la necesidad de la gente cuando desea buscar genuinamente a Dios. Y llega algún charlatán y aprovechándose de la ingenuidad, de la, no sé, de la inmadurez que muchas personas tienen en relación al conocimiento de Dios o a simplemente la ausencia de conocimiento de Dios para engañar diciendo cualquier cosa que luego se termina convirtiendo en un movimiento, ¿no? Así se convierten los movimientos. ¿Cómo arrancan los movimientos? Pues con verdades a medias, de las cuales se obtiene algún provecho pescando almas no para el Señor, sino para los seguidores, para los líderes que buscan seguidores. Con promesas falsas, no soportadas por la Biblia, sino más bien con textos fuera de contexto, como la serpiente, siempre enseñando astutamente la mentira. No irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero también advierte la Escritura que los falsos maestros siempre salen a flote. O sea, siempre se llega un momento de gran vergüenza que hasta en las noticias salen, donde todo el show, toda la mentira, todo termina en evidencia. ¿Cuál es la mejor manera de evidenciar o cómo sabemos que se evidencia rápidamente los falsos maestros? Es porque su codicia no tiene límite. Ellos mismos caen por su codicia, por su incapacidad de siquiera su malévolo plan llevarlo a cabo. Siempre sus adulterios, sus engaños, sus trampas, sus codicia extrema
termina llevándolos a un abismo. Porque como hace aquí, ¿no? Se aprovechan de las mujercillas, muchos de ellos, ¿no? Y veía una noticia de que un pastor evangélico lo capturaron robando en Barranquilla, una cosa así. Sí, pero es así. Entonces todos los que muchos, no todos obviamente, pero muchas personas que hablan supuestamente de parte de Dios, terminan no haciendo más que hacer que el mundo sea parte de Dios. Por su falso acercamiento a Dios, ¿no? Así que aquí dice, ellos por su propia insensatez caerán. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pero tú continúa el camino que has seguido, un camino que yo te he compartido. ¿Por qué era seguro el camino de Pablo? Porque el camino de Pablo había sido recibido de Yeshua mismo. Era un apóstol del Señor, lo cual no solamente por decir que era apóstol ya tenía todo garantizado, sino porque su fruto en el Señor era evidente. Él dice, sigue mi doctrina, así como mi conducta. O sea, no solamente lo que yo digo, sino también cómo yo hago. Que nosotros podamos decirle esto también a nuestras congregaciones, pero porque haya un fruto de eso. Que seamos ejemplos siempre en medio de una congregación, no solamente de cómo, no sé, cómo, pues de lo que dice la Escritura, de cómo entenderlo, ¿no? De la sabiduría, sino también de cómo vivimos, de propósito, de fidelidad, de paciencia, de amor, de tolerancia, de cómo sobrellevamos nuestras pruebas, de todas las cosas que pasan en nuestra vida sean un instrumento que no estorbe a la gente ni que la aparte, sino que más bien diga, creo que es una manera digna de imitar, que satisfaga lo que el Señor demanda de nosotros. También, dice en el 12, todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías padecerán persecuciones, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, pero Pablo advierte a Timoteo, servir al Señor va a costar, siempre va a ser una vida de persecución seguramente. En esa época lo era de una manera inmensa. Hoy en día geográficamente habrán lugares, pero no en todos. Y mayormente contamos con una paz que dista inmensamente de lo que era en aquella época, donde Pablo le decía, seguro vas a encontrar persecución. Quizás nosotros no la encontramos. Pero sí le dice, si eres de los engañadores, también vas a ser engañado. O sea, no sigas por ese camino. Persiste en lo que has aprendido, más bien, en lo que te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Pablo insiste a Timoteo que se mantenga firme en el camino que ha conocido desde niño. Recordemos que Timoteo era hijo de una madre judía y de un padre griego, y que, de acuerdo a varios pasajes, evidentemente Timoteo había sido, en lo que se refiere al conocimiento de Dios, había sido instruido por su madre. Así que le dice, en esas Sagradas Escrituras que desde la niñez has aprendido, mantente, ¿no? Persiste. Palabras que nosotros tenemos que aprender y memorizar y seguir. Persiste. Persiste. Persistir significa no desistir. Persistir es aguantar, es mantenernos, afirmarnos. ¿En qué debemos persistir y mantenernos? En lo que hemos aprendido, persuadidos de quién lo hemos aprendido. ¿De quién aprendimos todo esto? De nuestro Dios. De lo que Él dejó en la Escritura como un legado, como una herencia, como un regalo para la humanidad, a fin de que sepamos cómo andar. Dice aquí, desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua. Así que
Pablo le da una herramienta a Timoteo, le dice, ¿quieres lograr algo con este camino? Persiste en las Sagradas Escrituras. Porque allí está el conocimiento que te acerca al Señor y a la salvación. Fuera de ellas no puedes, porque ellas son un camino claro, conciso, contundente para vivir, para obtener la salvación. ¿Qué es obtener la salvación? Sino que la condenación por causa del pecado no nos cobre, porque el cobro de esta, ¿cuál es? La muerte, ¿cierto? Así que él le dice, mantente persistiendo en la verdad que te ha sido enseñada desde niño. Porque dice aquí, y verso para memorizar, toda la escritura. ¿Cuál es la escritura? La Biblia, ¿no? Sí, en el 15, leamos desde el 15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Yeshua. No, ya lo voy a... Sí, pero, sí, estas nos hacen sabios. ¿De dónde encontramos la salvación para la sabiduría para la salvación? En la Escritura. A veces nosotros queremos tener fuentes alternas. Es curioso, ¿no? Es curioso lo siguiente. Todo el mundo quiere entender a Dios. Dios nos ofrece la oportunidad de entenderlo. Y queremos otro camino para entenderlo. Obviamente, primero hay que definir si el camino que Él propone es real para nosotros. Pero una vez definido eso, si nosotros creemos que el camino para conocer a Dios es su palabra, ¿por qué seguimos esperando una segunda revelación, que Dios se nos aparezca, que abra el mar nuevamente? ¿Con qué intención? ¿Por qué no aceptamos pues el don magnífico que nos ha preservado y es su palabra? Es increíble que este libro sea tan potente. Y no es un libro tacaño. Vea la generosidad de este libro. Es un libro que tiene tal cantidad de estudios, tal cantidad de comentarios, que vale la pena que siquiera le demos la oportunidad de saber qué dice, ¿no? Así que le dice Pablo esto a Timoteo: mantente y persiste en la verdad que has conocido en las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué sirve la Escritura, la Biblia? Primero hay que saber que es inspirada de Dios, es decir, es un regalo de parte de Dios. Sí, lo escribieron hombres, sí. ¿Y qué con ello? Entender que Dios es sobre todas las cosas y que su poder trasciende todo lo que hay, pues nos hace entender el por qué llega de esta manera. Y es que Dios permitió circunstancias históricas, personajes, miles de momentos, contextos, lenguajes, culturas, etcétera, para llegar a un punto, y es dejar un libro que de principio a fin nos comparte la voluntad de Dios de una manera lineal, transversal. Y esto no es algo que pueda surgir de un momento a otro, como dicen, como por arte de magia o por una simple casualidad. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para enseñar. ¿No crees? Pues es que está llena de consejos. Increíblemente, aunque no creyeras en Dios, los consejos que da la Biblia son suficientes para enseñar a un hijo de una manera muy positiva. Son suficientes para enseñarte sobre finanzas, sobre gobierno, sobre virtudes, sobre fe, sobre confianza, sobre esperanza, aunque no creas en ese Dios. El texto que dice la Biblia es suficiente y es tan poderoso que puede transformar literalmente vidas de personas, aunque no le otorguen de quién procede esto. ¿Cuánto más si les creyésemos? Es útil para redarguir, claro. Cuando estás mal, pues te corrige, te indica, te hace sentir que estás andando mal, ¿cierto? Te hace guiar al arrepentimiento. Por lo tanto, para corregir, para instruir en justicia. Es un libro de justicia. Te dice cómo vivir. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres vivir de una manera digna, correcta, a la imagen de Dios? Lee la Biblia, pero léela desinteresadamente,
buscando, digamos, atender alguna doctrina particular, ¿no? Léela como un libro de instrucciones. Como cuando compras un televisor, présteme el manual, ¿no? Compras una moto, muéstrame el manual. Compras cualquier cosa, muéstrame el manual. Es la mejor manera de hacer un buen uso de ese aparato. Lee la Biblia y sabrás cómo llevar tu vida. Estoy seguro que aprenderás cosas que no siempre te comentan. Así que, ¿qué propósito tiene la Biblia? Enseñar, redarguir, instruir, a corregir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres saber cómo vivir? Lee la Biblia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua, capítulo 4, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le recomienda Pablo a Timoteo y por lo tanto a nosotros? Que prediquemos la palabra con persistencia, insistiendo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando a las personas. Cuando un predicador no intenta hacer esto, no es digno de ser escuchado. ¿Qué propósito tiene predicar la palabra sino hacer que las personas se reconvengan con Dios? Hacer reconvenir al hombre con su creador. Si las palabras que tú enseñas no impulsan a la gente a abandonar su mal camino, entonces, ¿para qué hablarlo? No se trata de la acumulación de conocimiento, se trata del saber cómo vivir. La palabra está dada para ser enseñada, compartida, instruida, para que nos exhorte. Como maestros, como pastores, como líderes, tenemos que aprender que, por lo menos Pablo lo ruega, ¿no? Dice, te encarezco mucho que no abandones esto. Sé que hay cientos, miles de predicadores y que la gente está hastiada de los predicadores por su mal testimonio muchas veces, por las contradicciones entre las iglesias y lo que dicen. Pero esto no significa que la palabra que nosotros digamos no pueda tener alguna alma receptiva que encuentre virtud en esto y escuche. Benditos los que oyen. Benditos los que oyen. Es como que llega el tiempo de una enfermedad mortal y llega alguien ofreciendo una vacuna y no haya nadie que quiera creerle porque ya vinieron muchos falsos médicos queriendo un rédito por ello. Y llega el que tiene de verdad la vacuna y ya pocos van a querer oír. Es difícil, ¿no? Así que es importante comprobar. Es importante que el oidor tenga necesidad. ¿Quién puede ser salvo sino aquel que clama por salvación? Pero la única manera de clamar por salvación es darse cuenta que uno está en un hoyo. Nadie va a querer salir de un hoyo en el que no sabe que se encuentra, ¿no? Un pájaro jamás va a querer salir de una jaula sin saber que fuera hay un mundo que puede también alcanzar. Va a preferir seguramente la jaula o el pez en su pecera. Así que tenemos que clamar por la verdad y tenemos que enseñarla. Dice aquí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces dice Pablo, pero es difícil porque vendrán momentos en que la gente en su necesidad de oír no va a encontrar sino falsos maestros que van a enseñar conforme a sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Su inclinación al mal. A uno le gusta el dinero, va a hablar conforme a eso. A otro le gusta la lascivia, va a intentar capturar a las mujeres por ese lado. O va a intentar hacer lo que, mejor dicho, cada quien según lo que desea va a obtener mediante manipulación, mediante el control, va a obtener de lo que busca. Así que Pablo dice, pilas con ello, porque se van a apartar de la verdad para atender a fábulas. La gente, con tal
de obtener lo que les dicen, va a tender a fábulas por su concupiscencia. No solamente la concupiscencia del predicador, sino las de las personas. Porque como me gusta el dinero y necesito dinero, qué bonita la predicación de la prosperidad, ¿no? Es decir, muchas veces oímos simplemente lo que queremos oír. La gente cree lo que quiere creer. Y esa selectividad por la creencia pues ha entorpecido muchísimo el camino de la gente. Pero benditos los que atienden a la verdad. Pablo dice, vendrá una falsa y dañina doctrina que engañadores buscarán transmitir con tal de obtener de la gente cosas. Cuando hemos estado en tantas, no sé, religiones, iglesias, dogmas, sectas, nos damos cuenta cómo puede haber tanta manipulación, pero que finalmente muchas veces es muy sutil. Es decir, aunque sabes que se están robando el dinero de la gente, cuando llegan y te expresan el conocimiento de la Biblia, muchas veces por tu propia carencia de conocimiento, no sabes cómo argumentar lo que te dicen. Pero vas a otra iglesia que lo maneja de otra manera y otra vez te sientes fuera de lugar y sabes que las cosas no van tan bien, pero tampoco sabes cómo argumentarlo. Así que nuestra carencia del conocimiento bíblico nos puede llevar, sí, a participar de la concupiscencia y pecado de otros. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. O sea, voy a morir. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice Pablo aquí una frase muy bonita y muy conocida, y con la que prácticamente se está despidiendo de Timoteo. Está diciendo, bueno, Timoteo, a mí ya hablando así con tono de se me está acabando la vida, le dice, sí, como que estoy a punto de morir, así que, o sea, es que esta carta a Timoteo es la última carta que pretendía escribirle Pablo a Timoteo despidiéndose, diciéndole, te encargo todo esto a ti, delegándole las cosas. Por eso le dice, ten cuidado de los falsos maestros y encarecidamente te pido que prediques este evangelio que yo te he enseñado de parte de Dios. Porque voy a morir. Y termina de esa manera tan bonita diciendo, he peleado la buena batalla. O sea, esta es una pelea que vale la pena dar. ¿Cuál? ¿Cuál es la batalla de la cual habla Pablo? La batalla contra un sistema que busca pisotearte, anularte, porque argumenta que tu mensaje no solamente es falso, sino blasfemo, y por sobre todo, que va en contra del conocimiento popular. Pablo dice, pues es una buena batalla, porque el propósito de esta batalla es ganar almas para Dios. No es una batalla de egos, no es una batalla de cuál es más poderoso o cuál fe va a preservarse, sino ojalá que el mundo se arrepiente y venga al conocimiento de Dios. Así que he acabado la carrera y he guardado la fe, o sea, no me desvíe. Por lo demás, o sea, sé que voy a morir, así que solamente mi esperanza está en que espero la corona de justicia que Dios, el Dios justo, me dará, y a todos los que aman su venida. ¿Qué es la corona de justicia? Dice aquí este comentario, al vislumbrar su vida futura en el cielo con el Señor, Pablo reflexiona sobre la corona de justicia que está guardada. Para él, esta podría ser una corona física, es lo que muchos pueden creer, que se le dará por haber llegado a una vida justa mediante el Señor. Pero también podría referirse a una corona simbólica, ya que el Mesías le había imputado su justicia. En aquel día, esta corona se le otorgará a los que aman la venida del Señor, como escribió más adelante el apóstol Juan. El mayor incentivo para una vida recta es la esperanza del regreso del Mesías. Es decir, nuestra esperanza en lo que Dios ha dicho, por lo tanto nuestra fe, tiene como recompensa la corona de justicia. ¿Qué es la corona de justicia? Pues ser absueltos del pecado. Porque el pecado es injusticia. La salvación. O sea, Pablo dice, yo sé que voy a ser llamado justo. Es la corona de la cual habla Pablo, es pues, ser llamado justo. Ser llamado justo es nuestra esperanza.
¿Qué significa ser llamado justo? Sino que Dios ha puesto sobre nosotros su justicia. De repente no hemos sido los más justos, pero Dios sí es el justo. Por eso aquí el juez justo. Es decir, que Dios otorgue sobre nosotros al equivalente a absuelto, ¿no? A una persona justa. Es de lo que dice Pablo, pues ha valido entonces la pena esta carrera. Porque sobre mí no va a estar el título de vergüenza de malvado, pecador, ajeno, sino seré conocido y seré reconocido delante de Dios como un justo. Y es de lo que Pablo nos dice, así serán todos los que esperamos en Él. Esperar en su venida no es simplemente decir, ¿cuándo será la segunda venida de Yeshua? Sino realmente esperar en su venida significa andar conforme Él anduvo en la expectativa de que Él volverá pronto. Es decir, es un camino, porque si nosotros andamos como queremos, esperando su venida, es como acercarnos al fuego a sabiendas de que nos vamos a quemar. No tiene coherencia. Sino más bien esperar al Señor debe hacerse a sabiendas de que vendrá con su recompensa en su mano por cuanto hemos andado, como dice Pablo, ¿cómo? He peleado la buena batalla. Finaliza este capítulo y este libro con algunas instrucciones personales. Versículo 9. Procura venir pronto a verme. Aquí ya viene como esas palabras privadas de Pablo a Timoteo, que no son doctrinales, más bien son personales, pero pues ya que son públicas, nos sirve para también aprender algunas cosas. Procura venir a verme. Él estaba en una cárcel. Demás me ha desamparado. Amando este mundo se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Había uno que estaba con Pablo llamado Demas, que estuvo en los primeros viajes de Pablo y dice, este se volvió al mundo. Significa, abandonó este propósito. Así que Pablo ahora cuenta con unos pocos. Dice que el resto está en diferentes regiones y solamente Lucas está conmigo. Este es el mismo escritor del libro de Lucas. Le dice, entonces tú cuando vengas, Timoteo, trae a Marcos contigo. Es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Consejos personales, no pilas con porque salió como torcido. Me ha hecho a mí trampas, me ha puesto problemas. Pilas porque te va a hacer a ti lo mismo. Este es un contradictor. Este es alguien que a encubiertas está siendo un estorbo en el evangelio. Cuídate de él. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Cuando Pablo terminó en la cárcel la primera vez, le dieron la espalda. ¿Por qué? Pues tuvieron miedo. Sabían que seguir el camino con Pablo significaba terminar como él. No les sea tomado en cuenta. Él dice, pues yo les entiendo. Que Dios no les tome esto en cuenta, el haberme abandonado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo siempre pues dando esas palabras tan pues de fuerza. Una especial porque pues realmente cuando sabemos por lo que pasó Pablo, no dice era para que se hubiese perdido la fe hace rato, porque él con su ánimo de enseñar el conocimiento de Dios y del Mesías, y lo único que encuentra es contradicción por todo lado, apedreamientos, cárceles, blasfemias, que ustedes saben que es perder todo tipo de honra. Eso no es algo que uno quiere. Que por todo lado te miren y te escupan, que en todo lado seas menospreciado y tú haciendo cosas dignas de vida y no de muerte, pues eso es un camino que nadie quiere seguir. Pablo dice, y a pesar de que he vivido todo esto, pues he cumplido. Y esta predicación ha llegado a todo lugar. Así que, así como el Señor me libró en las primeras prisiones, puede librarme de esto si así lo desea. A Él sea la gloria para siempre.
Glorificar a Dios en medio de las dificultades más difíciles y darse cuenta que lo que vivimos también trae un buen fruto muchas veces. Es decir, a veces dicen, pero usted ¿por qué le va así? Venga, pero ¿por qué a usted esto? Muchas veces lo que tú vives sirve como aporte para otros. Y si no, para ti mismo muchas veces, porque aprendemos cosas. Así que aprendamos con Pablo siempre a glorificar a Dios. Termina diciendo, saluda a Priscila y a Aquila, y a Priscila y a Prisca y Aquila. No, es que creo que sí se llama Priscila en otros pasajes, por eso a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y tienen un montón de nombres para cuando quieran tener un niño, una niña. ¿Cómo le pongo? Trófimo, imagínense. Onésimo, Onesíforo, Erasto. Esos nombres, ¿no? Dejé a Trófimo en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Yeshua esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Así termina el libro. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál era la mayor urgencia de Pablo con Timoteo? Que no abandonara el compromiso que Pablo había llevado tan diligentemente. Quizás sea Timoteo el sucesor real de Pablo, es decir, sea ese discípulo que termina haciendo un mayor esfuerzo similar o equivalente de alguna manera al que hizo Pablo. Por eso Pablo con tanta diligencia le decía, te ruego que avives el don que ha sido impuesto sobre ti con la imposición de manos. Se refería a ser un ministro. Te ruego que no abandones este camino, que a mí me costó la muerte, me va a costar la muerte. Le dice, ya voy a ser sacrificado y no importa, a Dios sea la gloria, pero por favor tú no abandones esto. No te dejes manipular de los falsos maestros. No dejes que la iglesia sea manipulada por falsos maestros. Pelea la buena batalla como ya la he peleado. Y a veces cuando sentimos que no hay oyentes, que no hay quien quiera oír la palabra de Dios, siempre recordemos que Pablo y todos los maestros y los profetas de antaño también estaban en mundos muy adversos. Gente que tenía una falsa piedad. Quizás era muy diferente, por supuesto, pero la conducta humana es muy predecible y no difiere mucho de este presente. Así que en medio de este presente, tranquilos. También habrá personas que tengan un corazón atento a la voz de Dios. Por esos pocos que sean, vale la pena seguir predicando. No lo olvidemos. Es un trabajo cuya recompensa no va a venir de la gente. Jamás. Y no debe ser así. Por supuesto que la mayor recompensa siempre va a ser el afecto de la gente y verlos transformar sus vidas. Pero la recompensa real proviene de un Dios maravilloso, a quien sea la gloria para siempre, quien nos instruye y nos ordena que su palabra sea llevada a todo lugar. Mis hermanos, gracias por habernos acompañado a una enseñanza más, y con esta cerramos el libro de Timoteo. Ya les estaremos, esperen más bien, a la próxima predicación, cuando arrancamos un nuevo libro. Que el Señor los bendiga a todos, que tengan una excelente semana. Recordemos las palabras de nuestro Maestro. Él nos dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Que tengan una excelente semana. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy
decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad,